Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. En el momento que lo estén recibiendo, que Amén. sean muy bendecidos, que el Señor Jesucristo esté bendiciendo sus vidas, sus hogares y todo lo que hay en su hogar y en todo lugar donde estén. Hoy queríamos hablar un poquito de la mansedumbre. Así Amén. que, Esteban, Bueno, primero bendecirlo también en el nombre de Jesús, que este video, la importancia central de este video es que Jesucristo sea glorificado, amén, que el Padre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. amén, Lo hacemos con mucha humildad, ¿no? Con mucho respeto sobre los que enseñan en YouTube, o los que enseñan a través de que usan las redes sociales. No nos queremos comparar ni imitar a nadie, de hecho el propósito es nada más que ser hijos agradecidos. Y aquel que lo pueda recibir, lo pueda escuchar, que sea de bendición para su vida. Nosotros queremos manifestar de alguna manera y contarles a través de estos videos también un poco de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿no? Dios ha salvado, ha restaurado y nos ha dado una nueva oportunidad. Y eso es lo que queremos manifestar, que hay vida y vida en abundancia en Cristo. amén. Amén. Y que una mejor vida que llevar una vida agradable a Dios. Y que podamos aprender de las virtudes de aquel que nos llamó. Amén. Jesús, nuestro gran ejemplo. Como en el principio de todo, desde que venimos haciendo estos videos, la intención es demostrar las virtudes de Jesús para poder imitar nosotros. Él es el gran maestro, Él es el que nos va a enseñar para que nosotros podamos ser ejemplo en todo tiempo y en todo lugar. No hace falta llegar a ser pastor o a ser alguien importante para manifestar las virtudes del Señor, ¿no? Los frutos, en todo caso, del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo, así dice la Escritura. En este caso, no digo que eso no es importante, sí. Hay muchos que tienen el deseo, seguramente, o tienen el llamado para ser pastores, seguramente. Bueno, pero eso lo va a determinar el Señor. Nosotros lo que queremos hacer es humildemente mostrarle lo que hemos aprendido y lo que seguimos aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra intención es para poder llegar a los hogares a través de los videos y que los puedan compartir para aquellos que necesiten, seguramente. Aún alguien que no ha escuchado seguramente la gran verdad, y esa verdad la que salva. Recuerden que Juan capítulo 14 versículo 6 dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Creo que bajo esos tres conceptos nuestra vida cristiana tiene que estar sumergida. Vivir una vida caminando de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y que creer que hay salvación y vida eterna en Él. Amén. Amén. Bueno, vamos a, como veníamos viendo desde el principio, hablábamos, esto es venimos viendo las virtudes de Jesús porque en el primer video manifestábamos esto, ¿no? Decíamos que el mayor de los servicios, el mayor de los ministerios es el servicio. Servir es lo más importante. ¿Y de qué manera vamos a aprender a servir? Primero, aprendiendo del gran maestro. ¿Qué debemos aprender de Jesús? Sus virtudes y las virtudes que él tenía. Vamos a empezar. No tomamos justamente Gálatas capítulo 5 versículo 22, que es el fruto del Espíritu, pero tiene que ver mucho con el fruto del Espíritu. Ya hemos visto lo que es la obediencia, hemos visto lo que es la humildad, y hoy vamos a verlo, como decía Katy, la mansedumbre. ¿Cómo era nuestro Señor? Y cómo era fue formado Jesús, de alguna manera, naturalmente. Recuerden que habíamos hablado que él se había despojado de su divinidad, de su deidad, pero no había abandonado su divinidad. Él seguía siendo Jesús, el Hijo aprobado por Dios. Amén. Vamos a dar una pequeña oración, como comenzamos, darle lugar al Espíritu de Dios para que nos esté guiando y nos esté dando palabra. Amén. Padre, en el nombre de Gracias, Jesús te damos gracias por este privilegio, Señor, de servirte. Gracias, Sí. Señor, porque Sí, tú nos has convocado, Señor, a que estemos hoy escuchando Amén. tu palabra.
Padre, en el nombre de Jesús, Gracias, Señor. te pedimos perdón por nuestros pecados, perdonando a los que nos ofenden. Amén. Y rogándote a través de tu Espíritu Santo que nos estés guiando a que tu palabra se convierta en Amén. ese propósito, Sí, Señor, Señor. por la cual tú nos has enviado. Que hoy, Padre, podamos ser esos hombres y mujeres en obediencia, Señor, a tu palabra, a Amén. cumplir, Señor, tu mandato, Señor, a poder tenerte en nuestra vida, en Amén. nuestro corazón, Sí, y a ser Señor. guiados por tu Espíritu Santo, Padre. Podamos hablar de la mansedumbre, que podamos ser mansos, Señor, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas y a pesar de todo, Padre. Gracias, Que Señor. tu carácter, Señor, sea formado en nosotros. Sí, Señor. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de aquellos que están mirando, Señor, este video, que están escuchando, que estés bendiciéndolos, Señor, y abriendo sus oídos espirituales, Padre, para que puedan conocerte a ti. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos rápidamente, Mateo capítulo 11, versículo 29. La Escritura va a presentar algo precioso. Amén. Dice en Mateos 11:29: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gloria a Dios. La mejor manera de aprender la mansedumbre es de Cristo. Algo muy importante que manifiesta este versículo es que, y que lo tomamos de alguna manera y podríamos subrayar ahí, dice aprended. La mansedumbre no es algo que se manifiesta espontáneamente ni súbitamente. No podemos compararla con la fe. La fe se puede manifestar espontáneamente e instantáneamente o súbitamente, pero la mansedumbre tiene un proceso, un propósito y un proceso. Amén. Escribía, seguramente en resumen, dice que no es lo mismo decir tengo fe que tener mansedumbre. La fe se manifiesta de dos maneras o más diferentes, ¿no? Espontáneamente o súbitamente. Pero la mansedumbre es diferente. Aún los dos son fruto del Espíritu Santo. Jesús dijo, aprended de mí. ¿Por qué? En otras palabras dice Jesús que no esperemos que ocurra como una manifestación instantánea. No es así. La mansedumbre tiene un objetivo, que es ser como Cristo. Amén. Quiere decir que es un proceso, que hay un propósito, es un proceso. Tenemos que, vamos a ir siendo formados. La mansedumbre no es algo que ya instantáneamente se incorpora a nosotros como a la fe. La mansedumbre tiene causa y efecto. Vamos a tener que empezar a practicar. Mientras practicamos la palabra de Dios, a medida que practicamos la palabra de Dios, las consecuencias de practicar la palabra de Dios, eso va a hacer que nos vuelva más mansos, ¿no? Pero dice que Jesucristo dijo que aprender de mí, que soy manso y humilde. ¡Wow! Gloria al Señor. Amén. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Dice, quiere decir esto, que es un proceso repetitivo, sistemático. Mediante el proceso iremos perfeccionando lo manso. ¿Qué es lo que va a ir perfeccionándose en nosotros? Justamente, lo manso. Eso va a ir creciendo de tu interior. Que va a tener como descanso para qué, dice la palabra. Como descanso para nuestras almas. Descanso para nuestras almas. O sea, paralelamente, una salud emocional. ¿Por qué? Katy nombraba al principio hoy que la mansedumbre tiene que ver también con el carácter. Cómo vamos a ser formados a través del carácter nuestro. Cómo Dios va a utilizar ese carácter. Él nos necesita, queridos hermanos, y que nosotros podamos ponernos a merced de Él y no hacerle caso sumiso a nuestra carne. Nuestro carácter sin Dios estaba formado de una manera, pero con Dios va a ser formado a favor de Él. Amén. Dice que la mansedumbre no es una debilidad tampoco. Dice que si hay debilidad, entonces no hay mansedumbre. Dice, la mansedumbre es tener y estar bajo control, es tener fortaleza, es tener poder, es tener dominio propio. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice así la Escritura.
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria al Señor. Entonces es una fortaleza, pero en control. Amén. Gloria al Señor. Si no tuviéramos el Espíritu de Dios formándose en nosotros, dándonos el discernimiento, la sabiduría de Dios, para que eso se vaya formando en nosotros, es imposible que en nuestra naturaleza podamos pulir ese carácter. Dios tiene que trabajar y tratar en nosotros. Gloria a Dios. Dice, entonces es una fortaleza en control, aunque dice la Biblia que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿no? Esto lo decía Juan el Bautista en Juan capítulo 1 versículo 29. Lo vamos a leer para corroborar lo que decimos. Juan 1:29. 29. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. También la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 5 versículo 5. Dice así: Y uno de los ancianos me dijo: No lloréis, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Qué quiero decir con esto? Juan lo nombró a Jesucristo, como lo manifestó como Cordero. Juan el Bautista. Y el apóstol Juan lo nombraba en Apocalipsis, lo manifestaba como el león de la tribu de Judá, de la raíz de David. Qué tremendo, ¿verdad? Y dice, pero aún así no se acercaba a la mansedumbre, ni el cordero ni el león. No nos podía servir como ejemplo. ¿Por qué? No podía servir, porque la comparación es más cercana, es de un buey. Es de un buey, que es lo más cercano a la mansedumbre. En Mateo 5:5 dice así, y aquí vamos a relacionarlo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Por heredad. Ahora, para heredar una tierra, ¿cómo la debemos tomar? Fíjese lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 12. 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Gloria al Señor. O sea, ¿qué quiere decir? No entiendo. ¿Cómo que siendo manso? Claro, a veces confundimos la mansedumbre, recuerda lo que decíamos al principio, la mansedumbre con debilidad, y la mansedumbre no es una debilidad. Es imposible que podamos ser mansos con debilidad. ¿Por qué? Por eso quería separar entre el cordero y el león. Por más que lo dice la Biblia, gloria a Dios. Él es el cordero del sacrificio, seguramente. Así está escrito, no seguramente, así está escrito en la Biblia. El cordero era el sacrificio en el tiempo del Antiguo Testamento. Isaías lo ponía también. Pero en el Nuevo Testamento lo presenta en Apocalipsis, el apóstol Juan decía que él es el león de la tribu de Judá. O sea, como en defensa, o sea, que era el león, él justamente el que nos iba a defender. La fuerza, manifestaba la fuerza. Pero de uno de los dos podía llegar a completar esas dos cosas juntas. La fuerza y la mansedumbre. Escuchen esto, dice acá, que el cordero es muy manso, pero no es fuerte. Y el león es fuerte, pero no es manso. Eso es lo que quería de alguna manera explicárselo. El buey se acerca más al claro ejemplo de la mansedumbre, porque tiene las dos características, es manso y humilde, aunque no sea bíblico. En ningún lado de la Biblia dice que a Jesús lo comparaban con el buey, pero tomábamos eso justamente porque en Mateo capítulo 11, versículo 29, lo decía justamente, dice la Biblia, Llevad mi yugo sobre vosotros. Amén. ¿Quiénes eran los que podían soportar semejante peso en el lomo? Solamente el yugo, solamente los bueyes. Y Jesucristo fue alguien que llevó, recuerden que el camino al madero, camino a la crucificación, él llevaba un madero. El peso de un madero. Y recuerden, por eso exponía de alguna manera, lo llevaba a la similitud de que podíamos compararlo con un buey, que era manso, ¿no? Y humilde. O sea, tenía fuerza
y también te era humilde. A un cordero nosotros no podemos pedirle fuerza, ni a un león podemos pedirle que sea manso. Es difícil que se puedan complementar, pero solo el buey, por eso hacía la similitud de que un buey estaba más cerca todavía para acercarse a cómo era nuestro Señor Jesucristo. Fuerte y manso al mismo tiempo. Manso. Dice, entonces quiere decir que solo los bueyes podían cargarlo. Entonces esto es como tener fuerza. Presten atención, es como tener fuerza y actuar como si no lo tuviera. Es como tener poder y actuar como si no lo tuviera. Y es como tener razón y actuar como si no la tuviera. Es un ejercicio del proceso. Amén. A veces Dios nos va a presentar las circunstancias, son las que se van a presentar para ver cómo estamos siendo forjados y formados nuestro carácter. La mansedumbre tiene que ver que vaya a ser formando el carácter de Cristo dentro del interior. La mansedumbre nos va a hacer que nosotros podamos, en Cristo Jesús, esa mansedumbre que Dios va a añadir en nuestra vida, en el proceso, las circunstancias de la vida nos van a presentar muchas pruebas en las cuales nuestro carácter va a ser probado. ¿Y qué tal somos? ¿Cuántas virtudes tenemos de Cristo? Para hacer un buen servicio, para convertirnos en un buen servidor de Cristo. Recuerden que el mayor de los ministerios es el servir, porque Cristo vino a servir, así fue en el primer video. Nosotros también tenemos a nuestro gran maestro, que es Jesús. Ya nos enseñó cómo debíamos ser obedientes y obediente hasta la cruz, dice que fue. Amén. Ya nos mostró también que era humilde, era sumiso. Él dice que se despojó, que no se hizo igual a Dios, de cosas de qué aferrarse, siendo Dios, en Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y hoy nos está mostrando una figura preciosa, la mansedumbre. Él siendo Dios, imagínense, él siendo Jesucristo, el Hijo aprobado de Dios, no usó su deidad. Él fue formado como fuiste formado vos y como fui formado yo. A través de las circunstancias de la vida, a través de los hermanos, a través de mi familia, a través de mi vecino, a través de mi compañero de trabajo, a través de todo lo que nos rodea, para ir formando ese Cristo que Dios necesita, ese carácter que necesita Dios. Que podamos ser mansos, ese carácter como el que tenía Jesucristo. Imagínense, Jesucristo tenía en su deidad, ¿tenía el poder o no tenía el poder? Tenía el poder. ¿Tenía fuerza? También tenía fuerza. ¿Él tenía razón en lo que decía? También tenía razón. Pero actuaba con diligencia, actuaba con prudencia. Él sabía lo que era, que estaba el Padre sobre todas las cosas. Él tenía que enseñar a su discípulo cómo era ser manso y humilde. Romanos capítulo 2, y acá viene el ejercicio para nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿qué dice? 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Cambiar mi forma de ser y mis pensamientos por la de Cristo. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo lo logramos, querido hermano? ¿Cómo es que podemos lograr de romper esa naturaleza para poder ser como Cristo? ¿Cómo que, y lo dice la Escritura, dijo, renovados, según nuestro entendimiento? ¡Wow! Y Juan 3:30 dice, acá nos da la clave para el proceso, para empezar a cambiar nuestra mentalidad. ¿Qué tenemos que permitir? Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Amén. Mientras eso sucede, las pruebas nos van a ayudarnos en el aprendizaje
Y eso tiene el 90%, escuche bien hermano, el 90% de individualismo. O sea, es más personal. El 90% tiene que ver conmigo. Yo tengo que cambiar, yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Yo no le puedo pedir a ella que cambie su manera de pensar para que Cristo pueda crecer en mí. Para que la virtud de Jesús pueda crecer en mí. No, yo soy el que tengo que cambiar. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Gloria al Señor. Queridos hermanos, para cerrar de alguna manera, recordarles que el mayor de los ministerios es el servir, es el servicio. Vimos la obediencia, la humildad y hoy vemos la mansedumbre. Y quiero dedicarle decirle esto nada más, para cerrar. Esto es como tener fuerza, recuerden esto. Esto es como tener fuerza y actuar como si no lo tuviera. Esto es como tener poder y actuar como si no lo tuviera. Y esto es como tener la razón y actuar como si no la tuviera. Gloria al Señor. Él es digno de toda alabanza y de toda la adoración. Amén. Gracias, Señor, por esta inmensa palabra. Este buen ejercicio que tenemos que tú nos enseñas que tenemos que padecer. Es un proceso, no se cultiva a través de las experiencias, a través de las circunstancias, la mansedumbre. No es algo que como la fe, no es algo como la fe que instantáneamente y espontáneamente se puede generar. Yo creo y se hace. La mansedumbre es diferente, querido hermano. La diferente se cultiva. La mansedumbre se va cultivando sobre el proceso. Hay un propósito, y ese propósito de demostrar y ser el buen ejemplo como fue nuestro Señor Jesucristo. Querido hermano, hasta aquí la mansedumbre. Espero que haya sido de bendición, pero no queremos irnos sin antes hacerte la invitación. Que si estás viendo por primera vez aquí que esté recibiendo este video, pueda confesar a Cristo como Señor y Salvador de su alma. Es necesario hacerlo para entrar al reino de los cielos. La Biblia dice que nadie va al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesucristo. Entonces esta invitación va para aquellos, aún para los que se quieren reconciliar. Amén. Entonces te invitamos a que repitas con nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Señor Jesús, Señor Jesús, me presento delante de ti. me presento delante. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que soy un pecador. Padre, perdóname. Reconozco que he hecho las cosas mal. Reconozco que he hecho las cosas Pero hoy mal. vengo Pero hoy vengo a ti con un corazón contrito y humillado para pedirte que Jesús, rogarte, Señor, que perdones todos mis pecados. Me arrepiento de mi mala manera de vivir. Hoy quiero una nueva vida y una nueva vida en Cristo. Te recibo como mi Señor y Salvador. Jesús, el único camino a la vida eterna. Perdono a los que me ofendieron. Y perdono también, Señor, a aquellos que me han rechazado. En el nombre de Jesús, hoy soy libre por tu palabra y por tu promesa, Señor, que seguiré hasta el último día de mi vida para servirte. Padre, te doy gracias por Jesús, para que escribas en el libro de la vida eterna mi nombre. En el nombre de Jesús y el Espíritu Santo. Amén. Gracias. Queridos hermanos, los bendecimos en el nombre de Jesús y en el próximo video seguiremos viendo las virtudes de aquel que nos amó. Amén. Que Dios los bendiga. Querida familia, los amamos en el Señor.